ese por ciento que tú dices que se le va a cobrar a las transferencias, o sea, si yo le voy a pagar a mis empleados y le pago por transferencia, pero si me cobran ese por ciento. Sí, 0.20% por cada transferencia. Por cada transferencia. Pero si yo voy al banco y saco el dinero y se lo deposito. No, ahí no. Pero entonces tiene el riesgo de que va a tomarte el tiempo para ir a buscar el dinero. Sí. Hay un asunto que resulta paradójico después de tanto esfuerzo que se ha hecho por digitalizar modernizar la banca y las inversiones que han hecho la entidad de intermediación financiera, y digo entidad de intermediación financiera para no solamente concentrar en los bancos comerciales, sino también en las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos hipotecarios. Después que se ha hecho todo este esfuerzo, esta inversión en tecnología, parece paradójico, repito, de que se le ponga un impuesto que en cierta forma es distorsionador, porque en principio este impuesto fue algo pasajero, pero aquí, como dice Milton Friedman, el destacado economista, premio Nobel de Economía, de que en materia tributaria lo temporal se vuelve permanente. Sí. Entonces, y más en estos países. Sí, yo creo que en el caso de las transferencias bancarias se podía justificar siempre y cuando fuese por un tiempo determinado, pero va a ser permanente. Y también resulta chocante porque el Banco Central, que dirige el sistema financiero nacional, tiene un proyecto de modernización y de ampliación de la digitalización bancaria, pero también lo que tiene que ver con la ley 155-17 sobre el lavado de activos, que por ahí se obtiene de la trazabilidad de los fondos, de cuándo se transfiere de una cuenta para otra, o sea, de dónde provienen cuando se tengan que hacer las investigaciones. Así es. Alejandro, hay algo que a mí me preocupa, porque lo veo que lo están utilizando también políticamente, pero también la gente en la calle está preocupada. Por ejemplo, el combustible, el petróleo está bajando, ahora mismo está a $70 el barril, y sin embargo aquí el presidente o el equipo del presidente, económico del presidente, metió los combustibles dentro de la ley o de la ley 3026 y están congelados por 3 meses. Eso preocupa a la población, porque dicen, bueno, pero si el petróleo está bajando, ¿por qué no lo bajan? Es que la ley impide a que se bajen los combustibles, el precio de los combustibles, ¿o qué es lo que está pasando? Bueno, la disposición de mantener los precios congelados, que en precios de la gasolina anda por los 341 pesos galón, el gasoil también mantiene con un precio alto, no está contemplado en la ley, pero sí está, fue una disposición del gobierno de mantenerlo congelado, siempre y cuando el precio del barril de petróleo se estuviera en $95. Y hemos visto en las últimas 2 semanas que el precio del barril de petróleo ha rondado entre 75, 70, ya muy próximo a lo que fue el precio del barril de petróleo antes de la crisis, o sea, antes del 28 de febrero, cuando fue que se instaló, se produjo los primeros ataques por parte de Israel, Estados Unidos a Irán, y eso disparó los precios a tal punto que los precios dispararon en $115, $120 el barril de petróleo, en el caso del WTI, que es el petróleo de referencia. Y lo que se pensaba es que como hubo afectación a varias infraestructuras petroleras en el Medio Oriente, que si bien es cierto nosotros no traemos, o sea, nuestro petróleo no viene de esa zona porque ese es el petróleo Brent, nosotros utilizamos el de Texas, West Texas Intermediate, pero son precios de referencia
que se toman, se pensaba de que el precio se iba a mantener por encima de los $85. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que los pronósticos han fallado, que ahora el precio del barril de petróleo para el WTI, que siempre está por debajo, unos $10 por debajo del precio del barril de petróleo Brent, ha ido disminuyendo. Salvo la semana pasada que hubo un percance ahí en el Estrecho de Hormuz, que se cerró y eso disparó. Pero yo creo que ahí el gobierno debe de repensar, vamos a decirlo así, de repensar la disposición mediante la cual se congelaron los precios de los combustibles, diciéndole a la población, miren, nosotros, si bien es cierto, nos establecimos que eran 95, siempre y cuando el precio del barril de petróleo fuera $95, lo íbamos a mantener congelado. Ahora, los precios se han reducido y ahora vamos a producir una rebaja en 2 o 3 semanas para nosotros compensar lo que nosotros pagamos por el subsidio o por la compensación de los subsidios que se dieron, sí. Y ya la gente tiene una luz de que, bueno, los precios de combustible van a bajar. Sería un alivio. Sí, un alivio, y ahí el gobierno dice, bueno, yo creo que siendo así, de que en 1, 2 o 3 semanas tú tienes esa esperanza, de que en 1 o 2 o 3 semanas el precio del barril de petróleo, perdón, de los combustibles van a bajar, porque los precios del barril de petróleo se están reduciendo. Ahí la gente se conformaría, pero ciertamente yo creo que, reitero, debe de repensarse eso, el precio de los combustibles, dado el hecho de que eso tiene un efecto sobre los precios de los combustibles, de los alimentos, de los artículos de primera necesidad. Sí, claro, porque eso repercute sobre el transporte, sobre el transporte de los alimentos, sobre el transporte de la mercancía, sí, y eso dispara la inflación, que ha estado últimamente por encima del rango meta, que son 5.35, y en el caso de los alimentos de 7%. Aunque yo te voy a decir algo, Adonis, a los amables televidentes, que aquí los precios de los alimentos, los bienes, suben en ascensor, pero bajan en escalera. O sea, el hecho de que se reduzcan el hecho de que se reduzcan los precios de combustibles no necesariamente se tendrá que producir una disminución en los precios de los alimentos, pero sí impactan porque ya en términos de la información que ofrece el Banco Central disminuirían. A propósito de la canasta familiar, de los artículos de primera necesidad, ¿qué realmente es lo que ha subido? Bueno, hay un asunto, los precios de los productos agrícolas, precios de los plátanos, batata, todo ello, y yo hemos dicho en varios medios de que una vez que se inició este programa, este conflicto bélico, que ya parece que está llegando. Parece, exactamente, esa es la palabra, parece que se va a detener, aunque yo creo que es un acuerdo frágil, porque las condiciones se mantienen, o sea, se mantienen, veremos más adelante, pero sí, yo dije que se tenía que llevarse a cabo un programa amplio de productos de ciclo corto, de productos agrícolas, para asegurar para darle seguridad a la población de su alimentación. Claro. Entonces, y dado el hecho que el gobierno estuvo o está subsidiando el precio de los fertilizantes, que
fue una época muy difícil porque los precios de los fertilizantes se habían disparado en más de un 40% con el estallido del conflicto armado en Medio Oriente, y el gobierno tuvo que subsidiar los fertilizantes nitrogenados que sirven para la siembra de arroz, de yuca, de batata. Y en la época de primavera, en cuando tú tienes que sembrar. O sea, así es. Entonces, han habido problemas, entiendo que en esa ejecución de parte del Ministerio de Agricultura, se han sucedido algunos casos que han impedido eso, pero también con las importaciones, los productores agrícolas no están de acuerdo con las importaciones, pero hay un asunto: si hace falta un producto agrícola, lo que tiene que traerse las importaciones. No estoy de acuerdo con las importaciones, pero aún ante un déficit de oferta de productos agrícolas, de alguna manera tiene que buscarse la forma de que suplir esa demanda de productos en el mercado nacional. Así es. Vamos a hacer una pausa, Alejandro.